En este video vamos a realizar una mini guirnalda para un detalle que puedes colocar en un buquet o en tus arcos de globos, en tus paredes, en cualquier decoración. Para ello vamos a necesitar globos de 9, 7, 5 pulgadas. Puedes utilizar cualquiera. Lo único que tienes que saber es que para hacerla más pequeñita y bien bonita, detallada, tienes que hinchar solamente un pompazo, llevando nuestro globo hasta el final para que solamente se infle la parte redonda. Damos un pompazo, sostenemos, tratamos de mantenerlo acá lo más redondito posible y hacemos un nudo. Eso lo vamos a hacer en esta oportunidad con 16 globos para una guirnalda más o menos de este tamaño. Ya la verás que va a quedar muy bonita, muy detallada, y en el proceso de armado hay varios pasos. En este caso vamos a armar primero con los globos hinchados a un pompazo. Vamos a hacer una división de globo. Ya tenemos por acá todo hinchado y vamos a hacer principalmente una división de globo, tomando acá al medio, separando con nuestras manos y tratando de que nos quede lo más parejo posible uno y otro, que sean prácticamente iguales. Le damos una vueltecita. Acá sostenemos con nuestros dedos para que no se nos escape y hacemos el otro. Ya que los tenemos así, ahora vamos a formar un cuarteto. Y con nuestro cuellito podemos hacer un amarre de seguridad para que nos quede nuestro cuarteto así chiquitito. Y eso lo vamos a realizar con todos estos que tenemos aquí, que son 16. Y ya tenemos realizado nuestros mini cuartetos para hacer esta guirnalda. Para poder unirlos es muy fácil, es como hacer cualquier guirnalda con cuartetos, pero vamos a utilizar un globo 260. Le sacamos todo el aire, jalando, para poder dejarlo como una cinta. Esto nos va a permitir unir todos esos mini cuartetos y que nos puedan quedar bien apretaditos. Ya quedó aquí como una cinta sin aire, y lo que tenemos que hacer es unir por el centro el primer mini cuarteto. Ya lo tenemos aquí bien sujeto y empezamos a armar nuestra guirnalda, colocando uno sobre otro y dándole una vuelta por el de abajo y una vuelta por el de arriba, y nos va a ir quedando así. A medida que vamos haciendo nuestro cuarteto, vamos haciendo un poquito de presión para que vaya quedando bien. Pasamos por el de abajo, por el de arriba, y ya nos va quedando la mini guirnalda así, de esta forma, y seguimos con nuestro 260. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita y activar las notificaciones. Ahora, ¿dónde crees tú que podemos nosotros utilizar esta mini guirnalda que está genial? Déjame tu comentario aquí en este video. Y así nos ha quedado nuestra mini guirnalda con 16 globos divididos a 2 y colocados en cuartetos, para darme un tamaño aproximado de 35 centímetros. Ya de aquí en adelante ya sacarás tus cuentas si necesitas
hacer más cantidad de espacio para cubrir, vas agregando más cantidad de cuartetos. Pero esta guirnalda, a que no se ve chula, a que no se ve bonita, también se va a ver muy detallado en nuestro buquet o en nuestra decoración. Nos vemos en otro video. Chao, chao.